Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 2. El paraíso perdido. Mi viaje al mundo mágico y mitológico del Nahual empezó en Badaraguela, Sri Lanka, en enero de 1980. Desde el principio estuvo precedido de una serie de misteriosos y poderosos eventos que transformaron mi vida completamente. Ya en el verano de 1977 había empezado a leer el primer libro de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Este contiene largas descripciones de estados alterados inducidos por plantas psicotrópicas y no logró captar mi atención. De hecho, después de forzarme a leerlo hasta la mitad, me sorprendí a mí mismo tirándolo con ira de un extremo a otro del cuarto en un arranque de frustración. Nunca antes había hecho esto con ningún otro libro. Recuerdo haber dicho entre dientes algo como: «Estoy harto de esta mierda glorificante de drogas». Suficiente tuve con Timothy Leary. Mi reacción estaba totalmente fuera de proporción. Y de hecho, fue bastante sorprendente. Al haber crecido durante los años 60, había experimentado de forma abundante con sustancias alucinógenas y psicotrópicas, y estaba completamente convencido de que algunas de estas experiencias de mente alterada tenían un gran potencial para un desarrollo psicológico y espiritual. Tal vez era solamente que yo había leído demasiados libros sobre este tema, o había pasado demasiadas noches filosofando bajo la influencia y había llegado a mi límite. Fue tiempo después que me di cuenta de que Castaneda nunca glorificó el uso de sustancias psicotrópicas. Las detalladas descripciones de las plantas que inducen a estados alterados de conciencia en sus primeros libros, que muchos asocian con su nombre, eran parte de su trabajo de campo en estudios de antropología, en los que examinaba el uso de plantas alucinógenas entre los nativos norteamericanos del sureste. Su investigación, con la que logró el grado de doctor en antropología, había sido siempre sobre el sureste. Eventualmente, él mismo resumiría que el propósito de entrar a estados extraordinarios de la realidad es solo para salir de ellos, con todo lo necesario para poder ver el milagroso carácter de la realidad ordinaria. Tal vez yo no estaba frustrado solamente porque me sentía saturado con el tema de las sustancias que alteran la mente. También lo estaba porque es casi inútil intentar describir estas experiencias. Sea como fuere, la magia me evadía y el libro terminó tirado en la esquina de mi recámara durante varios días, atrayendo mi desdeñosa mirada todo el tiempo. Yo vivía en Formentera en ese tiempo, una pequeña isla junto a Ibiza, en el Mediterráneo español. Pasaba mi tiempo leyendo y trabajando de medio tiempo como agente de viajes. Alguien me había dado las enseñanzas de Don Juan con un «tienes que leerlo», del mismo modo que otros libros de culto de la época, como El Señor de los Anillos, de Tolkien, y Dunas, de Frank Herbert. Eventualmente lo recogí del piso y lo tiré gustosamente en el basurero. En cualquier caso, desapareció de mi conciencia. Dos años después, a la edad de 25 años, me casé con Mona y vivíamos en Sri Lanka. Mona
que era 10 años más grande que yo, había decidido dejar su carrera porque quería pintar, y yo había leído tantos libros de culto que me decidí descaradamente a escribir uno. Sri Lanka parecía el lugar perfecto para realizar nuestros sueños. No teníamos mucho dinero. Mona nunca había podido pintar antes, y yo nunca había escrito nada sustancial. Todo lo que teníamos, al parecer, era una enorme e inexplicable confianza. No nos mudamos a Bandarahuela inmediatamente. Esta mudanza se disparó con un fatídico evento a fines de la primavera de 1979, que casi termina mi viaje antes de empezarlo. Después de explorar la isla durante varias semanas, encontramos una casa perfecta cerca de la ciudad de Willama, en la costa sur de Sri Lanka. Llevábamos horas sudando en nuestro pequeño automóvil rentado, cuando nuestro guía y conductor dio vuelta en un camino sucio, paralelo a la autopista este de Willama. Después de un camino corto a través de una montaña, pasando una pequeña villa de pescadores, vimos una casa que atrajo nuestra atención, así que le pedimos al conductor que se detuviera. El estilo colonial de la construcción claramente había visto días mejores, pero era bastante grande y situado espectacularmente en una propiedad de 20 kilómetros en una pequeña península que tiene su propia arena blanca de playa y un arrecife de coral protegido. El terreno estaba cubierto de altísimas palmas de coco que se mecían suavemente en una brisa refrescante. Era serenamente hermoso. Nos dejó sin palabras. El dueño de la casa salió a saludarnos. Era un personaje un tanto excéntrico, con un exuberante bigote, tipo Dalí, ojos ligeramente protuberantes y un colorido pareo atado alrededor de una barriga de proporciones considerables. Era muy amable y hablaba un inglés muy fluido. Se presentó como Kiri ella, que curiosamente se traduce como hermano leche, y después de la larga negociación, accedió a rentarnos la casa por 400 rupias al mes. Esto era el equivalente a un salario de profesor y alrededor de 4 veces más de la tarifa en la zona. Pero de todas formas, solo eran $25 para nosotros. Firmamos un contrato por 2 años y nos mudamos inmediatamente, pero tomó un tiempo de persuasión hasta que Kiri ella y su esposa Anuya realmente se mudaron. Luego de un par de semanas encontraron un lugar más pequeño, tierra adentro, por el que solo tenían que pagar 50 rupias por mes. Pero Anuya no estaba contenta. Mientras ella tenía que lidiar con una casa más pequeña, Kiri ella guardaba las ganancias de la casa para sí mismo y las convertía en ron de coco todos los días. Al principio, nuestra curva de aprendizaje fue monumental. Éramos los únicos residentes extranjeros, al menos en 150 kilómetros a la redonda, y los ajustes culturales que nos sucedieron son una novela en sí mismos. Pero estábamos contentos y nos dedicamos a renovar la casa por casi un mes, de adentro hacia afuera, realizando nuestro sueño. Cuando todo estaba terminado, en una noche de luna, hicimos un paseo alrededor de la propiedad y nos sentamos bajo una palmera para digerirlo todo. Era abrumador. La luna y la brisa nocturna convertían las hojas de las palmeras en un toldo brillante debajo del de nuestra casa, ahora blanca y con las puertas azules que literalmente flotaba en el espacio. Esta mirada estaba enmarcada hasta el horizonte por el vasto refulgir del océano Índico que rompía en el arrecife en bancos cambiantes. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era un momento mágico,
y no podía creer que tuviéramos tanta suerte. En aquel tiempo éramos felices. Durante los meses siguientes, alojamos orgullosamente a muchos amigos que venían a visitarnos de Alemania. Y cuando nadie nos visitaba, Mona pintaba y yo trabajaba en mi libro, una novela de ciencia ficción. Nos recomendaron contratar un sirviente, o de otra forma, no seríamos respetados. Después de algunos intentos y errores, encontramos a Ariyawati, una mujer joven de la mitad de mi peso, que resultó ser una verdadera joya. Al principio era tan tímida que se cubría la cara con ambas manos cuando le hablábamos. De hecho, no hablaba una palabra de inglés, así que nos comunicábamos con lenguaje de señas y gestos. Le conseguimos clases diarias de inglés y le pagábamos un salario de profesor, cuando normalmente los sirvientes solo ganan alojamiento y comida. Nuestros invitados le llevaban regalos y reconocían su ternura, y como resultado de todo esto, su actitud y comportamiento cambió rápidamente y muy pronto fue envidiada y rechazada por sus antiguos amigos y vecinos. En muy poco tiempo, nuestras buenas intenciones habían convertido a esta pobre mujer en una marginada de su propio mundo. Hicimos muchas cosas estúpidas, perdimos el respeto del pueblo, porque no queríamos regatearlo todo y terminar pagando una tarifa inigualable por nuestras provisiones. Pusimos carteles de propiedad privada, porque no estábamos acostumbrados a que todo mundo entrara en la casa en cualquier momento. Le empezamos a dar un par de rupias a los niños que nos traían flores y terminaban viniendo 5 veces al día. Compramos un chango cachorro, cuya madre había sido asesinada, y como resultado, todo mundo trataba de cazar monos bebés, esperando que compráramos un par más. Lo mismo sucedió con un loro que compramos a los niños, y la lista seguía y seguía. Finalmente aprendimos. Nos ajustamos y nos adaptamos. Incluso estudiamos un poco de cíngales, el lenguaje local. Fuera de estos incidentes ocasionales de fricción cultural, vivíamos en el paraíso la mayor parte del tiempo. Toda mi vida había sido disipada, pero creo que ahora lo era aún más. Era una costumbre local ablandar la carne con marihuana o ganja, como la llamaban ahí. Así que teníamos bolsas enormes en la cocina. Los niños seguían trayéndola a la puerta, por algunos centavos el medio kilo. Siguiendo y expandiendo esta costumbre, yo cocinaba, horneaba y fumaba la planta todo el tiempo. El ron local de coco o arrak era igualmente barato, abundante y deleitante. Y casi innecesariamente fumaba al menos una cajetilla de cigarrillos al día. En esa época, mi filosofía era el hedonismo, con H mayúscula. Después de leer todo lo que pude conseguir desde la adolescencia, puro peso pesado alemán, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Kant, Marx, Engels, Freud, Alda, Jung, etc. Y todos los trabajos estándar de filosofía y psicología, llegué a una conclusión tan frustrante como liberadora. Para entender mi cabeza y el mundo que ésta percibe, debo ser más inteligente que mi propia mente. Como esto no es posible, nunca podré entender nada realmente, y en consecuencia, lo mejor que puedo hacer es disfrutar la vida lo más que pueda, sin ataduras ni barreras. Cualquier otro propósito está basado en vana especulación. En ese momento parecía lógico, y yo estaba determinado a convertir mi idea del hedonismo en una forma de arte. Afortunadamente, Mona
era más madura y su influencia de sobriedad calmó mi autodestrucción. La vida era buena. Pasamos por alto generosamente los disturbios menores y decidimos que habíamos encontrado el paraíso. Siguiendo mi filosofía, pasamos más y más tiempo retosando, mimándonos y enfiestándonos, en lugar de escribir y pintar. Ariyawati disfrutaba cuidar de la casa y se aseguraba de que no nos tocara ninguna labor. Así que pasaron los meses, mientras navegábamos más y más en las profundidades de un vacío de libertinaje, y gradualmente nos perdimos en nuestra idea de paraíso. Hasta que llegó un día en el que inesperadamente todo cambió. Habíamos estado en Weligama por casi un año, cuando finalmente convencimos a mi madre de visitarnos desde Alemania. Ese sería su primer vuelo en la vida y su primera vez fuera de Europa. Ella no había visto nunca palmeras o autóctonos viviendo en cabañas de paja. La recogimos en el aeropuerto después de 16 horas de vuelo y no pudo cerrar la boca ante todas las atracciones exóticas en el camino a Weligama. Estaba en un estado alterado y nosotros estábamos felices con su experiencia. A la mañana siguiente, como a las 4 de la tarde, se paró a los pies de nuestra cama con un ataque de pánico y quería volver a casa. Todo era demasiado raro y su jet lag no ayudaba mucho. Conseguimos calmarla y después de unos días, lentamente se asentó y empezó a disfrutar su viaje. Una mañana, una semana después, mientras mi madre se había quedado dormida tomando el sol en una hamaca, vi a 2 pescadores parados a su lado. En una segunda mirada me horrorizó ver que ambos se habían quitado los pareos y exponían sus cuerpos ante ella. Cuando corrí, ellos se fueron inmediatamente. Con el poco singalés que sabía, les grité lleno de furia que se fueran de mi propiedad. Después fui a hablar con mi madre, quien, afortunadamente, lo tomó con sentido del humor y no parecía sentirse amenazada. Le expliqué que los pescadores pasaban toda la noche afuera, bebiendo mucho licor mientras pescaban. Como resultado, algunos de ellos terminaban bastante borrachos durante el día y, a menos que perdieran la conciencia, se quedaban levantados haciendo tonterías. Un rato después, tomé mi lanza para ir a snorkelear y pescar algo, como lo hacía casi cada mañana. Mientras caminaba hacia la playa, vi a los 2 pescadores todavía parados ahí. No tenía intenciones de comunicarme con ellos, pero ellos seguramente pensaron que iba tras ellos con el arma. Era una arma neumática, poderosa, que se veía muy amenazadora, así que cuando me vieron, gritaron obscenidades y se fueron corriendo. Los ignoré y fui a bucear. Mientras snorkeleaba alrededor del arrecife, noté que ellos se habían quedado en la playa, y cada vez que sacaba mi cabeza y miraba con dirección a ellos, me tiraban puños en el aire y gritaban en mi dirección. No cacé ni un pez esa mañana, y cuando salí del agua, los pescadores corrieron hacia la villa. Volví a casa, limpié el equipo, me sequé y me puse mi pareo. Poco menos de 10 minutos después noté un canto rítmico muy extraño y todos escuchamos el sonido de metales chocando. No podía ver nada todavía, pero esto no sonaba nada bien. Inmediatamente comencé a cerrar y a hacer barricadas en todas las ventanas y la parte trasera de las puertas. Ya habíamos tenido algunas confrontaciones menores con algunos pescadores borrachos antes, y ya nos habían recomendado
hacer barricadas para asegurar la casa. No había teléfono, ni vecinos, ni nadie para ayudarnos. El canto se acercó y de pronto, a través de las grietas de las ventanas, pudimos ver a una muchedumbre de alrededor de 30 pescadores acercándose a la propiedad. Estaban armados con machetes y con barras de acero que usaban para romper corales para venderlos. Algunos de ellos parecían totalmente borrachos y salvajes. Mientras tanto, Ariyawati había empezado a llorar y a gritar, y entre lamentos traducía lo que ellos cantaban. ¡Sal, Mahatya! ¡Sal de la casa! Te cortaremos las piernas, mataremos a las mujeres y quemaremos la casa. Una y otra vez. Nos movimos rápidamente. Traje una mesa pequeña a la puerta del frente, que todavía estaba abierta. Todo lo que teníamos eran unos pocos machetes, cuchillos, gas lacrimógeno y 3 lanzas marinas, a las que les corté los amarres para tener mayor alcance. Después hicimos un pacto. Mona y yo nos quedamos en la puerta del frente, armados. Ariyawati estaba en el suelo tirando de mi pareo, sollozando histéricamente. «Ellos quieren cortarte las piernas, Mahatya. Quieren matarnos a todos y quemar la casa. Mahatya, Mahatya, Mahatya». Mi madre se quedó detrás de mí congelada. Había una pared baja de piedra, una cuerda atada en la salida de la carretera y un seto de rosas separando nuestra propiedad de las tierras alrededor nuestro. No había barreras reales. A pesar de ello, hasta ese momento, la muchedumbre se mantenía afuera. Estaban cada vez más y más agitados. En algún momento, es imposible calcular el tiempo en estas circunstancias, tiraron el cartel de propiedad privada de la entrada principal y empezaron a moverse hacia la casa. Cada vez que Mona y yo salíamos con nuestras lanzas, ellos retrocedían, solo para reagruparse. En ese momento, ya podía verlos claramente. Los líderes del grupo eran 3 o 4 hombres con una mirada verdaderamente amenazadora, con los ojos inyectados de sangre. Era obvio que querían ver sangre. El asunto continuó. Cada vez que se aventuraban a acercarse a la casa, nos quedábamos con una posibilidad menor de respuesta. Algunos hombres comenzaron a levantar piedras y tirarlas en nuestra dirección, obligándonos a hacernos a un lado. Las piedras pegaban en las paredes y atravesaban las ventanas. Esto se estaba poniendo realmente serio. Estaban a unos pocos 20 metros y acercándose. Fue una experiencia impresionante. Algo era realmente inminente y aún así no puedo recordar un solo rastro de miedo. Era solo movimiento, avanzar, dispersarse, esquivar piedras otra vez. Había solamente acción sin pensamientos. Solo instinto, presencia, conciencia extrema, un claro sentido de la inmanencia y entonces, de repente y de forma totalmente inesperada, mi madre me hizo a un lado y se impuso en medio de la zona de guerra. Vi ojos inyectados de sangre blandiendo barras de acero, deseando su cabeza. 2, 3 manos se extendían para evitar el golpe. Más ojos inyectados de sangre, rabia, perplejidad, y de repente la película se detuvo. La escena era extraña. Mi madre sobresalía entre todos, gritando, llorando, chillando con sus brazos, que se movían ampliamente sobre su cabeza. Había detenido el mundo. Más de una docena de hombres salvajes cambiaron su rabia por desconcierto, mirando este fenómeno inesperado. Aquellos con los ojos inyectados de sangre todavía guardaban el remanente de cordura que había en los demás. Me vi corriendo hacia la alacena para agarrar 2 botellas enormes de cerveza. Sosteniéndolas frente a mí, grité todas las buenas palabras
en singalés que conocía. Yalua, Yalua, amistad, Hondai, Hondai, bueno, bueno. La escena todavía estaba congelada. Rostros blancos, caras molestas, ojos inyectados de sangre. Pero entonces, desde la parte de atrás, un joven muy bien vestido caminó lentamente hacia nosotros. Todos los ojos estaban sobre él. Se tomó su tiempo, saboreando la atención. Cuando finalmente se paró a mi lado, dijo en inglés: Ellos no quieren romper corales y venderlos. Ellos dicen que ustedes no les permiten caminar a través de la propiedad. Ellos sienten que no les simpatizan. Eso no es cierto, respondí rápidamente. Amo este país. Estoy escribiendo un libro sobre lo hermoso que es todo aquí y lo amistosa que es la gente. Nunca dije nada de los corales. Todo el mundo es bienvenido aquí. ¿Quién les dijo estas cosas? Él tradujo cada palabra a los pescadores, que exclamaron en voz alta: ¡Ah! ¡Oh! Sacudiendo sus cabezas de un lado a otro, y algunos empezaron a sonreír. Kiri ella dijo eso, contestó finalmente a mi pregunta. ¿Kiri ella les dijo eso? ¡Por Dios! Kiri ella, ese hijo de puta, maldito sea. Todo se volvió claro en un instante. Él pasaba los días bebiendo con los pescadores. Kiri ella, dije. ¿Ustedes saben por qué él ha dicho todas esas mentiras? Porque él quiere que ustedes se deshagan de nosotros, para que pueda mudarse de vuelta a la casa, después de que gastamos todo este tiempo y dinero en renovarla. ¡Ah! ¡Oh! Enormes sonrisas y sobresaltos. Ellos entendieron. Kiri ella no era muy popular entre ellos, así que fue fácil para ellos cambiarse de lado. Los ojos inyectados de sangre todavía tenían la muerte escrita sobre ellos, pero los demás se los llevaron, riendo y haciendo olas, algunos incluso tocando a mi madre conforme se iban. Básicamente, empezamos a mirarnos unos a otros. Abracé a mi madre por largo rato. Después, aquel joven regresó para devolvernos la cerveza. Lo sentimos, dijo. Por favor, tomen de vuelta la cerveza. No, por favor, contesté. Quédense con las botellas. También lo sentimos mucho. No teníamos idea de todo esto, de Kiri ella. Después se fue, haciendo señas y sonriendo. Esa noche tuvimos protección policíaca. Mi madre se tomó un par de Valiums. Al día siguiente, nos fuimos de viaje por una semana alrededor de la isla, antes de dejar a mi madre en el aeropuerto. El paraíso se había terminado. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Una realidad aparte.